Queridos y queridas estudiantes, en la clase de hoy analizaremos qué es una hipérbola y para ello utilizaremos las siguientes representaciones gráficas. La figura rojiza de la derecha representa un cono infinito y como es clásico, analizaremos la intersección de un plano con esta figura cónica. A la izquierda, en la parte superior, se verá la intersección del plano con el cono desde una vista alejada, mientras que en la parte izquierda inferior se verá más de cerca. En este momento, la intersección es una circunferencia, pero si cambiamos el ángulo de la intersección, podremos ver cómo la figura sufre cambios, transformándose así en una elipse. Veamos esta intersección desde otra perspectiva. Notemos que, cuando el plano es paralelo a la generatriz, obtenemos una parábola. Y una vez que hemos roto el paralelismo, la intersección del plano con la otra parte del cono es inminente, dando paso así a nuestro objeto de estudio, la hipérbola. Démonos un momento para observar esta maravilla de la geometría. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Ecuación de la hipérbola. Focos, eje focal, eje imaginario, centro, vértices, distancia focal, eje mayor, eje menor, asíntotas. Todas estas son las cosas que vas a tener que aprender a usar para poder resolver un problema de ecuación de la hipérbola. Pero no te preocupes, porque para eso estoy yo, que te voy a enseñar cada uno de los elementos que tienes que aprender para después poder resolver un problema. ¡Vamos allá! Buenas, chiquillos y chiquillas. Bueno, lo primero que hay que hacer para entender qué es una hipérbola en geometría analítica es entender que son todos los puntitos que están ahí sobre esas curvas azules. Y bueno, esos puntitos cumplen que la distancia a los focos, esos foquitos de ahí, si uno los alinea, se da cuenta que siempre hay una diferencia, y esa diferencia es constante, que es la que está marcadita en rojo ahí. Entonces si vamos cambiando los puntos, se pueden dar cuenta de que esa diferencia en rojo ahí se mantiene. Y bueno, no solamente eso, pues además esa diferencia en rojo es igual a la distancia que hay entre los vértices de la hipérbola. Ese sería nuestro primer elemento. Vamos por otro. Ya, continuando con lo que es analizar una hipérbola, acá tenemos lo que es la ecuación de una hipérbola, y lo ideal siempre sería poder llevar la hipérbola a que se encuentre de esta forma, porque de esta manera podemos identificar de manera muy fácil cuáles son los elementos de la hipérbola, ¿ok? Lo que esa ecuación de ahí representa son eso que está ahí, lo que se marca más. Y bueno, esta ecuación de acá abajo, bueno, para el a cuadrado y el b cuadrado que está ahí, nos va a dar ese valor c cuadrado, que es el valor c que nos va a servir para poder obtener otras partes de la hipérbola, que se obtiene calculando la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Vamos con otro. ¿Cuáles son los focos? Los focos son esos puntos en los cuales nosotros sacamos la distancia y veíamos la diferencia. Entonces son esos puntitos que están ahí abajo. Y la forma de calcularlos, bueno, una vez que tenemos el valor c, es de la siguiente manera: h menos c, k, y h más c, k.
El centro. ¿Cómo podemos calcular el centro? El centro es muy fácil de calcularlo si es que tenemos la ecuación como lo habíamos mostrado antes, ¿okay? Ese de ahí es el centro, punto que se encuentra efectivamente al centro. Y con la ecuación que habíamos mostrado anteriormente, ¿sí? Es muy fácil calcularlo porque se encuentra ahí h y k, y eso nos va a dar los valores para poder calcular el centro de la hipérbola. Aún nos quedan más. El eje focal. El eje focal es esta recta de acá, ¿sí? Que, bueno, ahí está, que es la que pasa por los focos, por eso se llama eje focal. ¿Okay? El eje imaginario es la que es perpendicular al eje focal y que pasa por el centro, ¿sí? Ahora, el eje focal y el eje imaginario nos dan ciertas rectas de simetría de nuestra hipérbola. Los vértices son esos puntitos que están ahí, que son como la puntita o las puntitas de la hipérbola, ¿sí? Y se calculan muy fácil. Una vez que uno tiene el centro, bueno, simplemente le tiene que restar a la coordenada x o sumarle a la coordenada x y obtiene los puntitos de al lado. Aún quedan más. La distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay entre ambos focos. Recuerden que los focos son ese punto de ahí y ese punto de ahí. Entonces la distancia focal se calcula y da 2c. Así que si no podemos obtener c de la otra manera, igual la podemos obtener desde los focos. ¿Ok? Aún quedan más elementos. El eje mayor. El eje mayor es esa distancia que hay ahí entre los vértices, ¿ok? Que es la diferencia que hay normalmente. Si es que yo tomo cualquier punto de acá y saco la distancia a los focos, bueno, la diferencia entre esos dos me va a dar 2a, que es la misma distancia que lo que mide el eje mayor. Y el eje menor es ese de ahí, que es el que mide 2b. Así que podemos obtener información sabiendo cuánto es el eje menor también. Y las asíntotas. Bueno, las asíntotas son esas rectas, ¿sí?, que pasan pegaditas ahí a la hipérbola, y la manera de calcularla es la siguiente, ¿sí? Siguiendo las fórmulas, esas fórmulas de ahí, se puede obtener cuáles son las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Esos serían todos los elementos. Ahora vamos a ver cómo los podemos utilizar con un ejemplo. Bueno, ya pasamos esa parte de harta fórmula, harta cosa. Lo importante es que ustedes conozcan los nombres de las partes, ¿cierto? Porque cuando se los pidan tienen que saber dónde están ubicadas, bueno, y también saber cómo calcularlas. Así que esa parte la pasamos más o menos rápido. No conozco otra forma de hacerlo que no sea entrando mucho en detalle y demorándonos mucho. Así que esta era la manera más rápida que encontré. Y lo que les recomiendo es que hagan muchos ejercicios, chiquillas y chiquillos, porque es importante que ejerciten para poder aprenderse las partes de cada una de estas cónicas, ¿ok? Trabajo. Preparé este ejercicio para que veamos un ejemplo de cómo poder abordar un problema de estos de hipérbola, ¿ok? En este caso de acá, lo primero que tenemos que hacer es agrupar términos semejantes. Es decir, vamos a buscar los x y los vamos a juntar en un lado, los y en otro, y el término libre lo vamos a dejar ahí esperando. Esto se llama, lo que vamos a utilizar después, en la técnica de completar cuadrado. Pero voy a utilizar una manera que yo considero que es más fácil para los que les cuesta a veces que se les ocurra. Y dice, profe, ¿cómo se me ocurre? No te preocupes, porque acá vamos a hacerlo de una manera no tan rebuscada, ¿ok? Entonces, agrupemos primero. 16x cuadrado menos 64x menos 9y cuadrado más 54y menos 161 igual 0, ¿ok? Hasta ahí parece todo estar bien. Lo que vamos a hacer ahora es mirar nuestros términos semejantes, ¿sí?, si es que hay algún factor en común, ¿sí? Para eso es súper importante, cuando trabajamos con números enteros por lo menos,
saberse más o menos bien las tablas, o no sé si saberse bien las tablas, sino que es como que identificar los múltiplos que nos pueden servir para poder factorizar. Porque en esta parte es súper importante. Incluso a veces vienen con fracciones y se hace un poquito más complicado. Pero vamos a empezar con uno más simple, ¿ok? Los complicados son para ustedes. Entonces acá tengo 16 y tengo 64. Entonces yo podría preguntarme inmediato si es que hay un factor en común entre estos. Y uno podría decir de inmediato el 2, ¿cierto? Ahora uno más grande. De repente el 8 también me sirve porque 8 por 2 es 16. Y 8 por 8 es 64. ¿Sí? Pero si es que somos aún más astutos y astutas, nos podemos dar cuenta de que si yo factorizo por 16, bueno, 16 por 4 es 64. Así que factorizo por 16 y me queda x cuadrado menos 4x. Y acá, bueno, 54 es divisible por 9 también, pues 9 por 6 es 54. Entonces acá esto nos va a quedar 9 factor de y cuadrado más, factoricé por menos 9, ¿ok? Así que este tiene que ser menos 6 menos 6y menos 161 igual 0. Entonces, recuerden que la forma que tenía la hipérbola era así como un x menos algo al cuadrado y en el otro era un y menos algo al cuadrado. Entonces la estrategia a seguir es primero tratar de buscar estos cuadrados, ¿ok? Entonces la pregunta es, acá a esto le faltará algo para completar un cuadrado porque yo tengo x cuadrado menos 4x. Como que me falta algo ahí para hacer el cuadrado, porque yo quiero un cuadrado binomio. Entonces voy a escribir esto así. Si yo busco un cuadrado binomio, entonces pongamos x menos alfa, ¿sí? Si yo desarrollo este cuadrado de acá, esto es x menos 2 alfa x, eso es x cuadrado, ¿sí? Más alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que yo conozco acá, porque estoy armando un cuadrado, es ese 4 de ahí. Entonces ese 4 sería el 2 alfa. Por lo tanto el alfa tiene que ser 2. ¿Ok? Entonces una vez que tenemos el 2, el número que me falta es alfa cuadrado, que es 4. ¿Bien? Entonces eso es lo que voy a inventar ahí para poder armar el cuadrado. Entonces, veamos. El 16 sigue como factor, ¿sí? Después tengo x cuadrado menos 4x. Y acá, bueno, ¿cuál me faltaba? El 4, ¿cierto? Entonces, más 4 menos 4. ¿Qué hicimos ahí? Sumar 0. ¿Sí? Sumamos 0. Y este truquito me va a servir porque esta parte de acá, ¿sí? Es el cuadrado que yo estoy buscando. Y eso de ahí, bueno, lo voy a multiplicar por 16 y lo voy a juntar con eso, ¿sí? Acá voy a ir juntando todo lo que me quede. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo acá. Menos 9. Y aquí tengo, bueno, y cuadrado menos 6y. ¿Cuál sería el numerito que me falta acá? Te recomiendo que le pongas pausa al video y que lo intentes hacer tú. Y yo lo voy a desarrollar ahora, ¿ok? La primera vez que yo escuché parábolas, hipérbolas y todas esas cosas, pensé que era una clase de lenguaje. ¿Qué tenía que ver esas cosas con matemáticas? Entonces, el truquito acá es, bueno, es y más alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo desarrollo esto, me queda y cuadrado más 2 alfa y más alfa cuadrado. ¿Bien? Entonces tengo 2 alfa de nuevo y acá el valor es 6, menos 6. ¿Ok? Menos 6, entonces mi alfa tiene que ser igual a menos 3. Así que el alfa cuadrado es 9 y ese es el número que nos tenemos que inventar. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar acá y cuadrado menos 6y y yo voy a sumar 9 y voy a restar 9. ¿Sí? Menos 161 igual 0. ¿Ok? Ojalá les haya salido a ustedes. Vamos a hacer ahora la completación de cuadrado, es decir, vamos a armar el cuadrado y distribuir ese 16. ¿Ya? Entonces, esto de acá, ¿sí? Desde aquí hasta acá, ¿sí? Lo armamos de esa manera. Esto es x menos 2 al cuadrado, ¿correcto? Menos 4 por aquí. Y acá, eso de ahí, eso de ahí es y menos 3 al cuadrado. ¿Ok? Menos 9 menos 161 igual 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es distribuir el 16 y el menos 9. Entonces esto nos queda 16 16x menos 2 al cuadrado menos 16 por 4 es 64. Y ahora voy a distribuir el menos 9 y me queda menos 9 factor de y menos 3 al cuadrado. Y menos 9 por menos 9 es 81.
menos 161 igual 0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacar la cuenta de estos numeritos libres que nos quedaron acá. Entonces, más 81 menos 161 creo que es menos 80, ¿no? Y menos 80 menos 64 es menos 144. Entonces vamos a anotar todo de nuevo abajo con esa suma ya realizada. Bien, ya estamos casi. Lo que vamos a hacer ahora es que el término libre lo vamos a despejar, ¿cierto? Lo vamos a pasar sumando hacia acá, ¿sí? Regularmente ese nos va a quedar, bueno, si es que queda negativo, pasa positivo. Y si es que es positivo, bueno, se pasa negativo y multiplicamos por menos 1, porque me conviene que acá tengo que formar el 1. Si es que recuerdan cómo es la ecuación, acá nos tiene que quedar un 1 y acá nos tiene que quedar la forma de la ecuación que mostramos. Bien, ahora bien, si es que el término menos nos queda con el x, no hay problema. También es una hipérbola, pero no es una hipérbola así, sino que es una hipérbola así. Y también se estudian sus partes, pero eso es tarea para ustedes. Me encanta eso de dejar tarea. Una vez que está de esta manera, lo que tenemos que hacer es dividir por 144, ¿ok? Entonces, si dividimos por 144, hay que ahí eliminar factores, ¿cierto? Y ver cuál va a ser el resultado final. Entonces nos queda 16 sobre 144, factor de x menos 2 al cuadrado, menos 9 sobre 144, factor de y menos 3 al cuadrado, igual 1. Entonces ahora estamos casi porque nos falta el a y el b, que son los numeritos de ahí abajo. Bien, entonces, bueno, 16 partido 144. Bueno, acá yo puedo factorizar, ¿cierto? Entonces esto me queda x menos 2 al cuadrado sobre 9, que es 3 al cuadrado, menos, y ahí ese es 9, 3 por 3, 12 por 12, 4 por 4, 16. Entonces esto me queda y menos 3 al cuadrado sobre 16, que es 4 al cuadrado, igual 1. Bien, entonces acá ya tenemos cierta información. ¿Qué información tenemos? El h es 2, ¿sí? Porque recuerden que es h, k, x menos h y menos k. Entonces el k es 3, el a es 3, ¿cierto? Porque se da al cuadrado. Y el b es 4, ¿ok? Y lo primero que vamos a calcular, porque siempre nos sirve, es el c, ¿sí? Entonces el c es raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto yo creo que lo han visto una infinidad de veces, porque 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 son 25 y raíz de 25 es 5. Entonces ya tenemos hartos datos para poder obtener las otras partes de nuestra hipérbola, ¿ok? Yo antes pensaba que los focos eran focos, de verdad unos focos. ¿Puedes creerlo? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra ecuación, que la calculamos delante haciendo completación de cuadrados. Y con esto obtenemos rápidamente la información de el h, el k, perdón, el k es 3. El a, que es 3 al cuadrado, el b, que es 4 al cuadrado, y el c, que lo calculamos sacando la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, como el signo menos, ¿sí? Esto no lo expliqué antes, como el signo menos está acompañando al cuadrado del i, quiere decir que la parábola es de esta forma, ¿sí? Si esto estuviera al revés y el signo menos estuviera acompañando al cuadrado del x, entonces la hipérbola es de esta forma, ¿ok? Una cosa que hay que dejar en claro es que la hipérbola, ¿sí? Así o así, no son dos parábolas. Pero no se preocupen, es súper común de que los estudiantes piensen que la hipérbola en realidad son dos parábolas y basta hacer ahí un experimentillo haciendo unos zoom para poder darse cuenta de que no, porque por ejemplo la parábola no tiene asíntotas, ¿sí? Y la hipérbola siempre tiene asíntotas. Si uno hace una parábola, ustedes grafican en su graficador favorito una parábola y le hacen zoom out, así como que se alejan, la parábola tiende a ser una línea, ¿sí? Mientras que si ustedes ponen hipérbolas y se alejan, van a notar que poco a poco se transforman en una cruz, que son las asíntotas, ¿ok? Yo antes creía que las hipérbolas eran dos parábolas. ¿Cuáles son los focos? Bueno, los focos son esos puntitos así, ¿cierto? Que son con los cuales uno como que elige esos puntos después para poder sacar la distancia, ¿sí? Entonces esta cosa va a quedar algo así, más o menos, y esos van a ser los focos. Acá van a estar los vértices, ese es el centro, ahí van a salir las asíntotas, los ejes mayores, menores,
Entrete esto. ¿Cómo calculamos los focos? Para eso hay una fórmula, ¿cierto? Que era h menos c, k, ¿sí? Y h más c, k. Bien. Todo esto les recomiendo que ustedes lo revisen, ¿sí? Para cuando la hipérbola es horizontal. Así. Porque las fórmulas tienen un pequeño detalle que cambia y es de pura cachativa nomás, así como darse cuenta de qué es lo que va a cambiar. Pues si se aprenden una, la otra es gratis. Entonces, en nuestro caso, esto sería 2 menos 5, ¿ok? Y 2 menos 5 es menos 3. Y el K es 3. Entonces, ahí tenemos un foco. Y el otro es 2 más 5, que sería 7. Y el K sigue siendo 3. Entonces, ahí ya tenemos los dos focos. El centro es muy fácil, es h, k, 2,3. Y el eje focal, que es el eje que pasa por los focos, ¿sí? Es una recta constante. Entonces, y igual algo, si pasa por los focos, tiene que ser la coordenada y de los focos, porque sería k. Entonces, y igual 3. Esa es nuestro eje focal. Y el eje imaginario es el que pasa así, que es perpendicular. Este es el eje focal, así, y este es el eje imaginario. Entonces, el eje imaginario es una recta vertical, por lo tanto se escribe de la forma x igual algo. Igual quién, bueno, estoy parado justo en el centro, así que tiene que ser 2. ¿Ok? Los vértices son estos puntitos de acá. ¿Y cómo se calculaban? Sumando y restando a... Bueno, fíjense que me estoy moviendo así, horizontalmente. Así que estoy sumando y restando a la variable x, ¿sí? Entonces eso sería... Bueno, es h menos a, k. Y el otro es h más a, k. Entonces h menos a sería 2 menos 3. Acá es menos 1. Y el k es el 3. Y acá h más a sería 2 más 3, que es 5. Y el k es 3. ¿Ok? Y con eso ya tenemos los vértices. La distancia focal son 2c. Y como ya calculamos el c, entonces nos va a dar 10. La distancia focal es 10. El eje mayor, ¿sí? Recuerden que esto de acá, ¿sí? Tiene medida 2a. ¿Sí? Y se ubica a la altura B. Entonces eso está, vamos a anotar dos cosas acá. Primero, es la recta Y igual. Bueno, lo que estoy subiendo acá es B, ¿sí? Pero yo ya estoy parado a una altura Y. ¿A qué altura? A la altura acá. Entonces 3 más B son 7. Entonces ese pedacito de recta pasa ahí por el 7. Y también está esta otra recta de más abajo, ¿sí? Este puntito de aquí, recuerden, está a la altura 3. Entonces ahora le resto B. Entonces 3 menos 5, ¿sí? Perdón, 4. 3 menos 4 es menos 1. Entonces ahí tenemos los dos ejes mayores y su distancia, ¿sí? O sea, lo que miden los ejes mayores es 2 veces A, así que sería 6, ¿sí? Y mide 6. Menor, el trabajo es parecido. Son estos ejes de acá, ¿sí? Entonces son rectas verticales. Entonces vamos a anotar ahí x igual algo. Y son 2, ¿sí? Y la medida que tiene, ¿ok? Entonces, no es que el eje entero, el eje infinito, lo que mide ese pedacito de ahí, ¿ok? Ese segmento. Ahora, el eje menor, fíjense que acá estamos en el vértice de acá, ¿sí? Entonces ahí me desplacé, bueno. Ya. Y el eje menor, fíjense que acá el centro es el 2,3, entonces me voy a desplazar hacia la izquierda A, ¿sí? Entonces, en el 2 yo le resto A, por lo tanto este es menos 1, ¿sí? Y este de acá, bueno, yo le sumo A, así que esto va a ser 5. ¿Y cuánto mide esto? Eso mide 2B, así que eso de ahí va a medir 8. ¿Por qué? Porque B es 4. Y lo último son las asíntotas. Acá quiero dar un truquito de que es que se les olvida la fórmula para calcular las asíntotas, lo cual es difícil ahora porque están en su casa, entonces la pueden ver. Pero un truco que por lo menos a mí me sirvió mucho es que yo tengo ahí la ecuación, ¿cierto? Sobre 3 al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y eso está igualado a 1. Si yo igualo a 0 acá, aquí tengo, fíjense que es una suma por su diferencia. Es algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Entonces esto acá es una suma por su diferencia que nos va a dar un x menos 2 partido por 3 menos y menos 3 partido por 4.
factor de x menos 2 partido por 3 más y menos 3 partido por 4 igual 0. Bien, entonces si yo desarrollo esto de acá, porque hay dos factores multiplicándose que dan 0, por lo tanto esto es 0 o eso es 0. Entonces si yo igualo esto a 0, al despejar y voy a obtener la ecuación de una asíntota. Y si yo igualo esto a 0, al despejar y voy a obtener la ecuación de la otra asíntota. Entonces hay un truquito para que no se nos olvide. Bueno, y la fórmula para la asíntota es I igual a menos B sobre A factor de X menos H más K. Y la otra asíntota es lo mismo pero sin el menos. ¿Ok? Entonces si calculamos estas cosas con los datos que tenemos, nos queda menos B partido por A. Entonces menos 4 sobre 3, menos 4 tercios de X menos H, que es 2, más K, que es 3. Y acá, bueno, va a ser igual. Y ahí obtenemos las ecuaciones de nuestras asíntotas. Eso pues, chiquillos y chiquillas. Espero que les haya gustado el video. Si lo ven, denle like para ver quiénes lo oyeron. No estoy monetizando el video, pero es que me gusta saber si es que lo han visto. Y de repente las vistas se repiten y me gustaría saber si es que lo están viendo o no, como para motivarme a seguir haciendo cosas así más o menos entretenidas. No sé qué más, pues. Si tienen dudas, me escriben al correo, voy a tratar de responder. Así que eso. Que vaya bien. Adiós.